Cuando el verano alcanza su punto más maduro y los campos comienzan a inclinarse bajo el peso de la cosecha y el aire huele a hierba secándose al sol y las noches parecen guardar secretos antiguos entre el canto de los insectos y el humo de los sahumerios. Aquí, donde el aire acaricia el jardín, incluso en agosto, las brujas cuidamos las plantas como quien custodia un pequeño templo vivo. Nada aquí está colocado al azar. La angélica protege los senderos invisibles. La lavanda calma el espíritu y limpia la casa de las sombras. La ruda permanece cerca de las entradas vigilante. El tomillo y la ajedrea arden lentamente en pequeños cuencos de carbón, mientras la menta refresca el aire durante los rituales de verano. Entre las macetas, oculto bajo la grava blanca y junto a las piedras húmedas, descansan cristales, runas talladas y símbolos de protección que solo los ojos atentos logran descubrir. En este mes, el Grimorio, abriremos círculos, hablaremos de protección y purificación y de los antiguos ritos para limpiar espacios y fortalecer el espíritu. Aprendamos cómo se traza un círculo, cómo se invocan los elementos y por qué tantas tradiciones consideran el círculo un límite sagrado entre lo cotidiano y lo invisible. Y por supuesto, nos prepararemos para Lughnasadh, la festividad del primer pan, de la cosecha temprana y del fuego que anuncia que el verano comienza lentamente a transformarse en otoño, porque agosto no es solo un mes, es un umbral, un momento suspendido entre la abundancia y el cambio. Bienvenidos al Grimorio. La festividad del Lughnasadh coincide con las primeras recolecciones, mientras el sol prosigue en su lento declive. Es el momento de expresar la gratitud por todo lo que se nos regala, por todo lo que nos aporta la naturaleza y realizar los trabajos mágicos que pretenden atraer abundancia. También conocido con el nombre de Lammas, Lughnasadh, se trata de un aquelarre mayor de nuestra rueda pagana, que celebra el inicio de la cosecha en pleno verano, por lo general en torno al 1 de agosto. Rinde homenaje a la tierra por la abundancia que nos procura y se festeja el trabajo que se lleva a cabo desde hace varios meses, que finalmente da sus frutos desde el punto de vista material, por un lado, y desde el punto de vista espiritual, por el otro. En inglés antiguo, Lef Mass corresponde a Misa del Pan, mientras que en gaélico irlandés, Lughnasadh significa Asamblea de Luz, como referencia al dios pancéltico de la luz, que garantizaba la alternancia del día y la noche. Según la leyenda, habría instaurado estas festividades en homenaje a su madre adoptiva, la diosa Taityu, fallecida por extenuación tras haber transformado los bosques irlandeses en llanuras cultivables. Lughnasadh es además una fiesta de transición. Las primeras siegas anuncian la llegada de la próxima estación fría. El declive del astro solar cada vez es más visible a medida que los días se van haciendo más cortos. Por tanto, ese día es la ocasión de reflexionar sobre los recientes cambios que han afectado a nuestra vida y de honrar la naturaleza cíclica por todo lo que existe. Para celebrar Lughnasadh expresamos la gratitud hacia la naturaleza como una plegaria de agradecimiento, por ejemplo, pero también hacia el prójimo. Además, se puede recolectar la verdura del huerto y los frutos del vergel y compartir estos víveres con amigos y familiares en torno a una buena mesa. Con lo que queda, preparamos mermeladas o conservas para el invierno que se acerca. Asimismo, es costumbre elaborar panes redondos que simbolizan el sol, luego comérselos
o echarlos al fuego a modo de ofrenda. Si tienes un jardín, puedes cosechar en este periodo tomates, judías verdes, calabacines, hinojos, pepinos, pero también melocotones, albaricoques, arándanos, ciruelas, especias también como el tomillo, la albahaca, el perejil, la salvia, el cebollino, el laurel, el romero, y puedes utilizarlas el mismo día que las recolectes o dejarlas secar. De la hierba que vamos a hablar a continuación es muy conocida por el nombre de la hierba de los ángeles y se asocia con la valentía y la rectitud moral. Hablamos de la Angélica archangélica, normalmente conocida como angélica, hierba del Espíritu Santo, ajonjera o hierba de los ángeles. Pues sí, hablamos de la Angélica archangélica o arcangélica, que es una planta muy detestada por los demonios, según dice. Esta reputación mágica es la que hizo que los monjes comenzaran a cultivarla en todos los monasterios. Mucho más tarde la utilizarían para elaborar sus famosos licores. Se trata de una especie bienal que crece espontáneamente en todos los países escandinavos. Cultivada puede alcanzar los 2 metros de altura. Sus grandes hojas se revisten alrededor de tallos verdes estirados y huecos que guardan una mezcla de esencia y resina de olor almizclado y especiado. En verano, las flores dispuestas en inmensas umbrelas adquieren un color blanco verdoso, huelen a miel y atraen a las abejas. A continuación producen frutos elípticos. La angélica actúa contra los espasmos intestinales y las convulsiones. Ayuda a digerir y reduce la hinchazón. Es tónica y combate la fatiga tanto la física como la psíquica. Sin embargo, relaja y favorece la distensión muscular. Al alcanzar la edad adulta, es una planta que se escoge para los rituales de exorcismo, pero también para la protección. Aleja el mal y atrae la buena fortuna. Si se incorpora al agua para limpiar, purifica el hogar. En un baño revierte los sortilegios que te hayan podido lanzar. Aníbal Camus falleció en Marsella en 1759. Hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuese porque en el momento de su muerte contaba nada más y nada menos que 121 años pasados. Esta longevidad se debía a la angélica, según afirmaban, cuyas raíces mascaba todos los días. La leyenda cuenta que el arcángel San Rafael se la habría mostrado a un ermitaño para que fuese a curar a los leprosos. Esta planta maravillosa protegía contra todo, incluso las mujeres promiscuas volvían con sus maridos si masticaban sus tallos. Para atraer la suerte, los jugadores llevaban consigo amuletos confeccionados con sus raíces frescas. El aroma angélica procede de la existencia de compuestos odoríferos cercanos a la cumarina. Junto con el sol pueden provocar fenómenos de fotosensibilización, por lo que se aconseja solo tocar la angélica si se lleva guantes. De la planta que vamos a hablar a continuación, se dice que si te sumerges en un baño, puede abrir tu tercer chakra y purificar el aura. Sí, hablamos nada más y nada menos que la camomila, el Camamelum nobile, la manzanilla, camomila común, camomila romana, manzanilla noble o camomila de Aragón, también es conocida con estos nombres. El aroma penetrante de la manzanilla fue utilizado durante mucho tiempo para seducir al ser deseado, atraer la felicidad y el dinero, y también para facilitar el sueño de los niños. Asimismo, permitía a los druidas estar en meditación. Se trata de una planta perenne propia de los climas atlánticos europeos que crece en los prados y campos de cultivo. Con una altura entre 20 y 60 centímetros, sus hojas huelen a manzana al frotarlas. Las flores que salen en verano recuerdan a las margaritas y contienen unas pequeñas glándulas
con una esencia de aroma balsámico y de sabor amargo. Este olor lo odian las abejas, por eso los apicultores se frotan las manos con ellas para evitar que les piquen al recolectar la miel. La manzanilla es famosa por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, por eso se emplea para ahuyentar la depresión y aliviar los dolores. Esta planta es también digestiva, antiespasmódica y posee una acción vermífuga eficaz contra los parásitos intestinales. Al ser emenagoga, regula el ciclo menstrual. Esta flor solar posee poderes de protección y armonización, por eso se puede dispensar por toda la casa para protegerse contra los ataques mágicos. Si se quema en incienso, relaja y garantiza un sueño reparador. La manzanilla también se utiliza para atraer el amor y el dinero. Los celtas recolectaban la manzanilla durante el solsticio de verano y la vaporizaban para acceder a los estados de meditación. En las ceremonias colocaban sobre el suelo hojas de manzanilla y al pisarlas liberaban su aroma relajante y regenerador. Más tarde, la infusión de sus flores fue uno de los remedios familiares favoritos para luchar contra el insomnio y favorecer el sueño entre los niños. Los egipcios dedicaron la manzanilla al dios del sol, puesto que representa la vitalidad. En los pueblos, para ser más atractivas al salir a bailar, las jóvenes en busca del amor se perfumaban las manos con jugo de hojas de manzanilla y tomaban un baño al que añadían algunas flores recién cortadas. Dice una antigua receta que para un sueño reparador debemos colocar en nuestra almohada una parte de pétalos de rosa, otra parte de pétalos de caléndula y 2 partes de esta planta. Hablamos del Humulus lupulus, conocido como el lúpulo. También la llaman cañamisa, espárrago de ortiga, entre otros nombres. El lúpulo es una liana cultivada antaño en todos los monasterios para calmar los ardores de los monjes. A continuación, se convierte en una planta industrial por sus raras flores de sabor amargo, muy refrescante, que intervienen en la elaboración de cerveza. Es muy común a lo largo de las vías férreas y los terrenos abandonados. Se trata de una liana provista de pequeños ganchos dispuestos a lo largo de sus tallos volubles y bajo sus hojas palmeadas. Un solo pie puede cubrir una superficie superior a 30 metros cuadrados. Las flores femeninas y masculinas aparecen en pies separados. Estas últimas son amarillas y muy pequeñas, mientras que las femeninas se encuentran sobre amentos colgantes. El fruto es como de 5 centímetros de largo. El lúpulo es conocido por sus propiedades sedantes, útiles contra trastornos del sueño. Reduce asimismo los sofocos de la menopausia y calma el nerviosismo. Desde el punto de vista digestivo, alivia los espasmos del estómago y estimula el apetito. En magia, esta planta se utiliza en rituales de curación para ahuyentar las pesadillas. Como afrodisíaco, se pone unas cucharaditas en el agua del baño y favorece a la relajación. En la Edad Media, el lúpulo se usaba para calmar la libido, en especial en los monasterios. Durmiendo sobre almohadas cubiertas de lúpulo, los monjes se aseguraban un sueño plácido sin verse sobresaltados por sueños eróticos. Más tarde lo usaban para aromatizar sus cervezas, puesto que además de sus propiedades sedantes, el lúpulo tiene un efecto de conservación y beneficioso a la hora de estabilizar la espuma. En el lenguaje de las flores, el lúpulo simboliza la injusticia. Hay que prestar atención si se pasa mucho tiempo en contacto con el lúpulo en flor. Respirar el polvo resinoso de sus conos en dosis muy elevadas puede provocar adormecimiento peligroso, conjuntivitis y dolores de cabeza. El contacto con la piel es irritante para las mucosas y muy nocivo para los ojos. De la planta que a continuación hablaremos es hermosa pero muy tóxica, y al ser familia de las Iosiamus no está exenta de esta característica. Sí, hablamos de la Iosamus niger, que es el beleño negro, o la hierba loca, o el garbancillo loco, o el jusquiamo, el malva loca, benji, cardo beleño,
entre otros nombres. El beleño negro es una especie poco atractiva, ningún animal la toca, ni siquiera las abejas que evitan sus flores, que por otra parte son ricas en néctar. Es sumamente tóxica, incluso mortal, por eso no sorprende las virtudes maléficas que se le atribuyen. Se trata de una especie anual o bienal, originaria de Asia, que se ha naturalizado en toda Europa. Con una altura de unos 60 a 100 centímetros, sus tallos y hojas están cubiertos por vello pegajoso. Las flores en forma de embudo son amarillas veteadas de púrpura. Sus frutos, llamados píxidos, recuerdan a una pequeña marmita cuya tapa se abre al madurar y libera las semillas altamente tóxicas. Toda la planta desprende un olor nauseabundo. Esta planta analgésica, sedante y antiespasmódica calma los espasmos, los dolores abdominales, los temblores y la agitación ligada a las enfermedades mentales. En uso tópico alivia los dolores articulares, los esguinces, las contusiones y el dolor de muelas. Los hindús la usaban antaño como anestesiante. No obstante, hay que tener cuidado, puesto que el beleño negro solo debe usarse en tratamientos terapéuticos bajo supervisión de un médico. En la antigüedad lo usaban las sacerdotisas de Apolo para producir oráculos. Algunos chamanes lo empleaban para entrar en tránsito, pero incluso ellos deben ir con cuidado. El beleño es una planta con propiedades narcóticas y alucinógenas. Las emociones de sus semillas quemadas tenían la reputación de provocar locura y vértigos con una extraña sensación de que el individuo se eleva por los aires. Se creía que las brujas tomaban una preparación a base de flores de beleño para salir volando y llegar a los aquelarres. Si el beleño se consume fresco, puede ser mortal. Su peligrosidad procede de varios alcaloides que contienen sus flores, sus hojas y sobre todo las semillas, como la atropina y la escopolamina, sustancias utilizadas en los famosos sueros de la verdad. Al asociarse a la muerte antaño, se decía que si alguien estaba aquejado de una enfermedad incurable, es que tenía necesidad de beleño. La siguiente planta no necesita presentación. Hablamos nada más y nada menos que de la lavanda, o alucema, o espliego. En la Provenza, la lavanda forma grandes extensiones llamados bolose, que es el nombre de la lavanda en provenzal. En pleno verano zumba el vuelo de las abejas sobre ellas, al acudir a recolectar el néctar de sus flores de una potente fragancia alcanforada. La lavanda es una planta perenne que crece en las garrigas de todo el Mediterráneo. Se encuentra sobre todo en terrenos rocosos, calcáreos y muy soleados. Es un arbusto de unos 50 a 100 centímetros de altura, en forma de bola, compuesta de finos tallos que tienen unas flores grisáceas y espigas florales. Sus flores desprenden un aroma alcanforado que da una sensación de frescor. Sus corolas violetas pálidos encierran un abundante néctar muy apreciado por las abejas. La lavanda verdadera es famosa por sus propiedades cicatrizantes y antisépticas. Al ser relajante, se utiliza también para combatir el nerviosismo y el insomnio. Sus propiedades antiespasmódicas son útiles contra las afecciones de las vías respiratorias como el asma, la tos, la gripe o la bronquitis. Es un buen insecticida, en especial contra los piojos. Para todas estas afecciones se usan tanto en flores como en aceites esenciales. Símbolo de ternura, la lavanda se emplea a menudo en magia amorosa, en mezclas de curación y en los baños de purificación. Ahuyenta la depresión y atrae la paz y la felicidad. La lavanda se asocia con los impulsos amorosos. Casanova perfumaba sus cartas con ella para así seducir a sus lectoras y a los cortesanos italianos. Se aplicaban esencia por todo el cuerpo. En el lado opuesto, la lavanda tenía la reputación de favorecer la castidad. Santa Ángela de Mercy, fundadora de la Orden de las Ursulinas, castigaba con ayunos de lavanda y romero a las hermanas de su convento, tentadas por malos pensamientos. En el lenguaje de las flores, la lavanda simboliza desconfianza, puesto que se creía que esta planta servía de cobijo para las víboras, y es bien cierto que es frecuente encontrar reptiles bajo la lavanda, aunque casi siempre se trata de lagartijas o culebras, pero nunca víboras, ausentes en los terrenos calcáreos. Dicen que si ponemos una ramita
de esta planta donde guardamos el tarot o las runas, estas conservarán muy bien la energía pura que traen. Y hablamos de la menta piperita o la menta común, también conocida como menta negra, menta pimienta bastarda, monteyuyu, toronjil de menta también es conocido. La menta piperita es célebre por dos cosas: el aroma picante de sus hojas la ha asociado a menudo a la sexualidad, y por el contrario, el hecho de que sus flores no produzcan nunca semillas la ha situado entre las plantas que implican esterilidad y muerte. Se trata de una planta perenne nacida del cruce entre la menta verde y la menta acuática. Esta especie aparece en el siglo XVII en Inglaterra. No existía en la naturaleza puesto que sus flores son estériles. Con una altura de unos 30 centímetros, se reconoce por sus hojas verde oscuro y los tallos rojizos. Las flores blancas se abren muy poco y no producen semillas. Sin embargo, la planta es invasora gracias a sus numerosos estolones. Aparte de sus propiedades aromáticas, la menta tiene un fuerte poder digestivo y antiespasmódico. Posee asimismo virtudes descongestionantes útiles en caso de resfriado y toxífugas. Contra la sarna o los parásitos intestinales también es muy buena. Es tónica y combate con eficacia la fatiga. La menta ahuyenta además a los mosquitos y alivia las comezones. En magia purifica los lugares fuertemente cargados de energía negativa y protege el hogar. Esta planta interviene en la composición de numerosas posiciones de curación y sus hojas se usan en diferentes rituales de prosperidad. En ramitos en la habitación favorece el sueño reparador. En la mitología griega vivía una hermosa náyade de nombre Minta. La suerte hizo que se quedara locamente prendada de Hades, el rey de los infiernos, casado con Perséfone. La esposa cornuda, furiosa, al sorprenderlos en pleno escarceo amoroso, lanzó a Minta por el suelo y la pisoteó hasta reducirla a pedazos. Cada pedazo se metamorfeó entonces en una hierba, la menta. Al ser frágil, los hombres la desdeñaron como si fuera una mala hierba, y hecha trizas se propagó como una planta con un aroma delicioso. El sabor picante de sus hojas hace tiempo que se presenta como un estimulante sexual. La infusión de sus hojas implicaría un adormecimiento plagado de sueños eróticos, pero por desgracia muy profundos. Por esta razón, en muchas regiones se dice que acaba con el amor. De vez en cuando pasamos por el taller de la bruja y recordamos cuáles son nuestras herramientas de protección y purificación. Si bien la magia puede servir para proteger gracias a diversos sortilegios o amuletos, hay que pensar también en protegerse antes incluso de practicarla. El círculo de protección crea un espacio sagrado propicio al ritual y aleja a las entidades malvadas que querrían unirse a la fiesta. Trazar un círculo de protección es un paso indispensable antes de practicar un ritual. Este presenta un doble interés: protege al mago o a la bruja de las fuerzas que activa, así como de las entidades malvadas, y crea un espacio sagrado en cuyo seno el especialista podrá conectarse con divinidades invocadas. Os voy a explicar una forma relativamente fácil de cómo trazar el círculo mágico. Ya en este canal hay muchos vídeos al respecto, pero esto es una manera relativamente sencilla y práctica a la hora de recordarlo antes de iniciar nuestro ritual, nuestro hechizo o nuestra práctica mágica habitual. Vas a reunir previamente todos los accesorios que vas a necesitar para el ritual, puesto que una vez se cierra el círculo ya no podrás salir de él. Traza el círculo con un atame, una varita mágica o el dedo índice, imaginando como tu fuerza mágica pasa a través de él y emana de su punta. Como ayuda puedes visualizarte bajo la forma de una luz blanca o azul o dorada. Da 3 veces la vuelta al círculo en sentido de las agujas del reloj, recitando que este círculo me proteja de todo lo que es nefasto, pero que deje entrar todo lo que es beneficioso. También puedes decirlo con tus palabras. Es importante invocar los elementos, y para ello, después de haber hecho esto que te acabo de decir, vas a partir del norte y vas a dar la vuelta de nuevo al círculo, esparciendo sal por el suelo y repitiendo: por la tierra consagro este círculo. Partiendo del oeste
Vamos a dar la vuelta al círculo, dejando caer unas gotitas de agua, repartiendo por todo el círculo y decimos: por el agua consagro este círculo. Luego partimos del sur, la vuelta al círculo con una vela, repitiendo: por el fuego consagro este círculo. Y por último, partiendo del este, damos la vuelta al círculo con una varita de incienso, repitiendo: por el aire consagro este círculo. Una vez que ya haya finalizado el ritual, hay que cerrar el círculo antes de retomar las actividades diarias. Damos las gracias primero a las deidades invocadas en el centro del círculo y las dejamos marchar diciéndoles saludos y adiós. Gírate hacia cada punto cardinal, da las gracias también al elemento asociado y expúlsalo. Por ejemplo, al este: señores del aire, os agradezco vuestra presencia y protección. Ahora ya podéis volver a vuestro reino. O atalaya. Saludos y adiós. Por último, con el átame en la mano derecha, da 3 veces la vuelta al círculo en sentido inverso a las agujas del reloj y pronuncia: en nombre del dios y la diosa, este círculo queda disuelto a partir de este momento. La purificación permite desembarazarse de personas, lugares y objetos con energías estancadas o nocivas. Si bien existen varias técnicas, una de las más sencillas es la vaporización con salvia blanca o laurel. Algunos inciensos como la mirra, el benjuyo y el palo santo también tienen un fuerte poder purificador. Frotar un objeto con una infusión de plantas como la verbena permite limpiarlas de modo eficaz. Varios aceites esenciales en difusión permiten purificar una estancia. Por último, la sal dispone de un doble poder: protección y purificador. Por supuesto que antes de iniciar un ritual se recomienda purificar la habitación y los objetos que vas a utilizar, pero también debemos liberarnos a nosotros mismos de energías negativas. Para ello vamos a tomar un baño en el que habrás vertido un puñado de sal gorda o plantas reconocidas por sus propiedades purificadoras, por ejemplo, hojas de albahaca o el zumo de 3 limones. ¿No tienes bañera? Dúchate y a medida que el agua vaya resbalando por encima de ti, imagina que toda la negatividad sale de tu cuerpo y deja espacio para las buenas vibraciones. También puedes hacer una infusión, meterla en una esponja y te vas rociando la piel con esto, o con pulverizarla por encima de tu cuerpo te ayudará bastante si no dispones de una bañera. La tarta de esta fruta es una de las preferidas para celebrar Lugnasad o Lamas, fiesta de las primeras recolecciones. Estamos hablando del Rubus fruticosus, mejor conocido como la zarzamora, la mora, la zarza común o el cambrón. Antes de convertirse en una mala hierba invasora y difícil de erradicar, la zarza era símbolo de una tierra rica para los campesinos. En magia, era una planta que se usaba en las ceremonias de matrimonio, en especial para asegurarse de que la joven casamentera era virgen. Se trata de un arbusto que crece en toda Europa por los setos, en los escombros y en algunos terrenos sin cultivar. Sus tallos flexibles pueden alcanzar los 3 metros de longitud y están cubiertos de unas espinas afiladas, el espino. Sus flores blancas son muy melíferas y las visitan las abejas durante todo el verano. Sus frutos negros violetas son comestibles y se llaman moras, puesto que recuerdan a las moreras, árboles que crecen en zonas templadas. Las hojas de la zarzamora son famosas por sus virtudes astringentes y antidiarreicas. Son asimismo muy útiles contra los males típicos del invierno, gracias a sus propiedades antivirales y antibacterianas. También se usan contra la ronquera, las aftas y la gingivitis. En uso tópico regular, el sebo calma la inflamación bucodental y previene las grietas de la lactancia. La leña de las raíces de la zarzamora silvestre se puede usar para elaborar varitas mágicas después de ponerlas en remojo. Se confieren virtudes protectoras a sus ramas espinosas y las hojas la facultad de aumentar la fertilidad. Las bayas se emplean en los rituales de prosperidad. En algunas regiones pirenaicas era costumbre bloquear el paso de los invitados a una boda a la salida de la iglesia con tallos de zarzamora, puesto que solo tenían derecho a avanzar siempre que dieran una propina. En cuanto a la joven casada, si era madre soltera debía saltar por encima de la zarzamora, mientras que si aún era virgen se retiraba la barrera de espinas para abrirle el paso. Un ciego quiso un día comprar un campo y le pidió a su empleado que lo acompañara. «Ata el caballo a la zarzamora», le dijo el hombre. «No veo ninguna», respondió.
Átalo a un yesgo, le repitió el comprador. Tampoco hay ninguno, dijo el empleado. Entonces no voy a comprar este campo, la tierra no vale nada porque no da ni zarzamoras ni yesgos. El contacto con las flores de esta planta, seguido de una exposición al sol, conlleva una reacción cutánea y se desaconseja que las embarazadas consuman esta planta debido a sus propiedades abortivas. Hablamos de la Ruta graveolens, mejor conocida como ruda, ruda hortense, arruda o ruda común. Adorada en Oriente y detestada en el resto del mundo, la ruda siempre ha tenido la reputación de proteger de los maleficios y se ha considerado que tenía poderes abortivos. Aquellos que la utilizaban sabían que su eficacia aumentaba si la planta era hurtada. Se trata de una planta perenne que crece en el estado natural en terrenos áridos y las colinas secas de la región mediterránea. Sus hojas son de un verde grisáceo blanquecino, sus flores amarillas se abren en verano. La siguen unos frutos verdes que contienen las semillas. Toda la planta desprende una fragancia muy particular considerada en Oriente como un aroma maravilloso, mientras que en el resto del mundo se ve como un olor infecto. Como buena emenagoga, la ruda combate la ausencia de menstruaciones o aquellas insuficientes. Es antiespasmódica y calma las convulsiones, la histeria también, pero el estrés y la melancolía. Es asimismo un antiparasitario eficaz que aleja los parásitos, los insectos y los animales venenosos. Esta planta se emplea en los inciensos de curación y se introduce en saquitos colgados sobre la puerta de entrada para que proteja. Para romper un maleficio del que se es víctima, lo echamos al agua antes de bañarnos. Por último, respirar hojas de ruda fresca agudizan las facultades intelectuales. Antaño la ruda se plantaba como talismán contra los malos espíritus. En Oriente, donde la planta siempre se ha empleado como condimento, se elaboran amuletos con ella. Los carreteros se la metían en los bolsillos para que las brujas no pudieran detener su caballo por el mal de ojo y desvalijarlos. Se considera que la ruda hace abortar a las embarazadas. Bastaba con que una mujer llevara una brizna en su tallo o en la boca o simplemente pasarle por encima la planta en flor para que perdiera a su hijo. En París, las creadoras de ángeles tenían la costumbre de ir a robar de noche los pies de ruda cultivados en el jardín de plantes, lo que obligó a que este jardín botánico a rodear la planta con rejas de hierro. De la planta que vamos a hablar a continuación se utilizan las flores y las humedades floridas. Hablamos de la ajedrea, boja, hisopillo, morquera, tomillo real. La ajedrera no hay que confundirla con la ajedrea de jardín. Planta que se cultiva por sus propiedades aromáticas, ha sido siempre una planta reputada por ser un potente afrodisíaco, lo que permitía incluso luchar contra la impotencia y la frigidez. En otras palabras, hablamos de la satureja montana. Se trata de un arbusto de porte semierguido y denso que crece espontáneamente en las laderas áridas de la cuenca mediterránea y puede hacerlo hasta 1,5 metros de altitud. A las ajedras cultivadas les gusta el sol y los terrenos calcáreos. Las hojas son persistentes en varias estaciones, son finas, muy aromáticas. En julio y en agosto da flores que son pequeñas de un blanco rosado, seguidas de unos frutos redondos que contienen las semillas. En fitoterapia, la ajedrea se aprecia por sus propiedades digestivas, pero también antibacterianas, antifúngicas y antisépticas. Combate la diarrea, las hinchazones y otros trastornos intestinales, alivia el dolor, cura los resfriados y las anginas y facilita la cicatrización de las heridas benignas. Al estimular física y psíquicamente, impulsa también el líbido, lo que la convierte en una planta ideal para la magia ligada a la sexualidad y al amor carnal. Su nombre en latín, satureja, significa hierba del sátiro. Durante siglos, la ajedrea fue considerada una planta que permitía despertar las pasiones del cuerpo
Espolvorearla generosamente sobre los platos no hará más que hacerte feliz, se decía antaño. En el caso de un hombre impotente o de una mujer frígida, se recomendaba frotar la base de la espina dorsal con una decocción de ajedrea mezclada con fenogreco. Las hojas están veteadas con unas glándulas minúsculas repletas de una esencia amarillenta. Cuando el calor abrasa, explotan y liberan su líquido aromático. Unas gotas de esta esencia ahuyenta a las polillas y a todos los seres malignos. Se comenta que las tortugas se sirven de esta esencia para curarse de las heridas producidas por las víboras. Se dice que para incrementar las vibraciones de una estancia pueden colocarse una cesta de mimbre con 13 cabezas de cardo, bien sea el cardo mariano, alcachofa de burro, cardo borriquero, cardo cabrero, cardo sapero, cártamo mariano, pincho burrero o silvio. Y hablamos del silvum marianum. Básicamente son los tallos y las fibras del cardo mariano lo que utilizan los hechiceros y también la brujería. Con ellos se hacen varitas mágicas y sus fibras han servido durante mucho tiempo para confeccionar ropa protectora. Se trata de una planta bienal que crece espontáneamente a lo largo de las costas mediterráneas, donde es muy común. Tiene una altura de 40 a 150 centímetros y su tallo lo recorren unas flores de un verde brillante, bordeadas de espinas afiladas. Sus flores purpurinas, que salen en verano, forman unos capítulos grandes rodeados de bacterias espinosas. Le siguen unos aquenios pardos coronados por un vilano de espigas blancas que dispersan el viento. El cardo mariano es famoso por sus efectos hepaprotectores. Se utiliza para curar la insuficiencia hepática como complemento de los tratamientos clásicos y para ralentizar el avance de la cirrosis. Favorece la evacuación de la bilis, trata los cálculos biliares y alivia los espasmos digestivos. En magia se aprecia por sus efectos purificadores y protectores. Consumir esta planta o llevar sus semillas encima aportaría también fuerza, vitalidad y vigor sexual. Esta planta recibe su nombre de las nervaduras blancas que jalonan sus hojas en recuerdo de las gotas de leche que cayeron del seno de la Virgen durante su ida a Egipto, considerada como protectora. Sus tallos floridos se colocaban en la cuna de los bebés para tratarles con buena suerte. Durante las tormentas se quemaban sus flores en el altar para desviar los rayos. Para protegerse del maligno se hilaban las fibras de sus tallos para confeccionar camisas ligeras que bastaba con llevarlas sobre la piel para alejar cualquier amenaza. En Inglaterra, la tradición cuenta que las brujas utilizan recetas secretas para hacer que crezcan cardos inmensos cuyos tallos cortan para elaborar varitas mágicas sobre las que escriben fórmulas cabalísticas. Para elaborar la mermelada o el aguardiente con los frutos de esta planta, se retiran primero las semillas porque son tóxicas. Hablamos del Cervus acupuaria, el cerval de los cazadores, el azarollo, el acerolo, el mostajo o el cervellón. El cerval de los cazadores produce unos frutos rojos muy buscados por los pájaros. Es un árbol relacionado con la inmortalidad y la muerte a la vez. Muy a menudo se planta en los cementerios para asegurarse de que los muertos no abandonen su tumba. Se trata de un árbol de 10 a 20 metros muy alto, muy común en todas las montañas europeas, donde crece hasta los 2 metros de altitud por lo menos. Y sus hojas se componen de 9 a 15 folios. Las flores blancas aparecen en verano, son muy aromáticas y muy visitadas por las abejas. Una vez polinizadas se convierten en bayas rojas llamadas cervas, con las que al destilarse antaño se preparaba un tipo de aguardiente. En decocción o extracto líquido, las bayas del cerval alivian la diarrea, la disentería, las hemorroides y las pérdidas blancas muy abundantes. Alivia asimismo los dolores de garganta y cura la ronquera y las afonías. Con este fin, también es posible consumirlo en forma de sirope. En magia, las bayas forman parte de la composición de saquitos curativos. Masajear las sienes con ungüentos de cerval favorece la meditación y quemar su corteza multiplica las facultades de los medium. Los pueblos antiguos atribuían asimismo poderes protectores a este árbol contra el rayo y los malos espíritus. Bastaba con llevar encima una crucecita de flores de cerval atadas a un cordel rojo para asegurarse de no envejecer jamás.
Si la muerte sobrevenía, la tradición señalaba que había que plantar un cerval frente a la tumba del muerto para asegurarse que éste no se levantaba y no abandonaba para merodear por donde había estado antes. Cuando los animales salían en verano a pastar a la montaña, se hacía pasar al rebaño a través de un gran cerco construido con ramas de cerval. Estas servían también para que los hechiceros detectaran la presencia de agua. Los callados para caminar, hechos de su madera, tenían el poder de proteger al viajero contra el ataque de animales salvajes, pero también de los ladrones y los bandidos en las largas travesías. Creo que sin duda es una de las plantas favoritas de mi madre. Sobre todo la utiliza mucho contra las dolencias del invierno. Se toma una infusión 3 veces al día, nada más notar los primeros síntomas de las gripes invernales. Puedes añadir también a esta infusión miel para potenciar sus efectos. Hablamos del Thymus vulgaris, en otras palabras el tomillo, estremoncillo o timoncillo, como lo llaman en otras regiones. Esta planta aromática es un símbolo del pasaje mediterráneo y de su cocina, pero el tomillo siempre ha servido para que las jóvenes transmitieran un mensaje de amor. Por el contrario, a veces era utilizado por los chicos para lanzar acusaciones bastante injuriosas. Se trata de un arbusto que solo se encuentra en estado silvestre en las regiones mediterráneas, cultivado en abundancia. Le encanta el sol y las tierras áridas y rocosas. Sus hojas pequeñas y enrolladas están cubiertas por vellos secretores que por simple frotamiento desprenden un perfume aromático con un puntito de amargo. Sus flores rosas aparecen en verano y las abejas liban en ellas, ya que con estas plantas elaboran una miel oscura y muy aromática. El tomillo posee una potente acción antiséptica, pero también propiedades espasmódicas, lo que lo convierte en un remedio óptimo contra las infecciones otorrinolaringólogas y las inflamaciones bucales. Alivia los problemas intestinales y combate la fatiga física y psíquica. Esta planta aromática se utiliza mucho en la magia asociada a la curación. Disipa la melancolía y aporta vigor y coraje, y posee un fuerte poder purificador. En la Edad Media, las damas tenían la costumbre de bordar en la faja del caballero que partía al campo de batalla una abeja zumbando alrededor de una rama de tomillo. Este emblema recordaba al caballero que jamás debía olvidar, a pesar de sus actividades de guerra, el dulzor de su amada. En el lenguaje de las flores, el tomillo ha tenido varios significados según las regiones. La planta es símbolo de la actividad y la perseverancia. Cuando una mujer regalaba un ramito de tomillo florido a un joven, significaba por ti me sacrifico. Si el ramito no tenía flores, quería decir ten paciencia. Como les decía, el tomillo es una de las plantas favoritas de mi madre y este es uno de los remedios más utilizados por ella. Y te voy a enseñar a hacer un jarabe contra la tos y el dolor de garganta. Si bien estamos acostumbrados a tomar las plantas en infusión, también se pueden consumir como jarabe para aprovechar sus propiedades. Este presenta la doble ventaja de calmar el dolor de garganta y ocultar el sabor desagradable de algunas plantas. Su única objeción es un alto contenido de azúcar, por eso no hay que abusar de él. Vamos a necesitar 15 gramos de tomillo seco, 250 mililitros de agua, 250 mililitros de miel y un frasco. Vamos a poner a hervir el agua en un cazo, apagamos el fuego, añadimos el tomillo y cubrimos. Dejamos infusionar unos 30 minutos y luego filtramos. Luego calentamos la infusión anterior con miel a fuego lento hasta que se obtenga una textura de sirope. Dejamos enfriar y vertimos en un frasco esterilizado y hermético. Se conserva en un lugar seco y alejado de la luz hasta 3 meses. Vas a tomar una cucharadita 3 veces al día contra la tos y los dolores de garganta. Hay una variante contra el resfriado y las anginas. Saborea una infusión de tomillo y miel de 2 a 3 veces por día. Para ello, infusiona una cucharadita de tomillo y de diente de ajo cortado en trozos en una taza de agua hirviendo. Al cabo de unos 10 minutos se filtra y añade una cucharadita de miel. Bébetelo caliente. Pues bien, mis queridas brujas y mis queridos magos, el círculo comienza a cerrarse. Las velas se consumen lentamente, las hierbas terminan de arder y el jardín vuelve a quedarse en silencio bajo la noche húmeda del norte. Quizás esa sea la verdadera magia de Lughnasadh,
Recordarnos que toda cosecha exige cuidado, paciencia y gratitud. Que proteger también es saber qué dejamos entrar en nuestra vida y qué debemos apartar. Las plantas que hemos recorrido en este capítulo llevan siglos acompañando rituales, remedios y tradiciones populares. Algunas purifican, otras protegen, otras simplemente nos recuerdan que la naturaleza siempre ha sido el primer grimorio de la humanidad. Mientras agosto avanza, las noches comenzarán a cambiar, el aire será distinto, más denso, más introspectivo y quizás si observas con atención, notes que incluso el jardín parece prepararse para algo nuevo. Hasta entonces, cuida tu fuego, protege tu paz y recuerda que toda magia comienza mucho antes del ritual. Empieza la intención con la que cruzamos el círculo. Nos vemos en el próximo capítulo del Grimorio.